23 provincias y Capital Federal. Un especialista por cada distrito. Bienvenidos a Provincias en Acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Provincias en Acción. Este es un ciclo de entrevistas en el cual vamos a hablar con un especialista por cada provincia sobre un tema que sea importante para el desarrollo local de esa provincia. Hoy vamos a empezar con la primera entrevista. Es una entrevista que vamos a ver en instantes sobre el desarrollo local en el sur de la provincia de Mendoza, en la región de Malargüe. Para eso vamos a tener de entrevistado a Gustavo Miras. Gustavo es parte de la comisión directiva de la Cámara de Comercio de Malargüe y fue precandidato a intendente por Unión Mendocina en el 2023. Así que sin más preámbulos vamos a ver la entrevista. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por este tiempo, así podemos conversar un poco de la situación en Mendoza y en Malargüe específicamente. Quería consultarte para tener un poco la fotografía, ¿no? General. ¿Cuál es la actividad principal que hay en Mendoza, o en Malargüe, mejor dicho? Bueno, un poquito contarte previamente del departamento, que es el departamento más austral de la provincia y el más extenso, y aproximadamente tiene una cantidad de 35.000 habitantes. Dada la geografía del departamento, que estamos sobre la cordillera, para aclarar también es importante decir que en Malargüe no hay precordillera, que es un dato importante, en el resto de la provincia de Mendoza sí, es todo cordillera, y eso nos ha permitido tener una gran diversidad de actividades, como es el desarrollo de la minería, el desarrollo del turismo, el desarrollo de lo que es toda la ganadería menor, lo que nosotros llamamos el chivito o el cabrito, si habrán escuchado, donde esa actividad ganadera se desarrolla en la montaña con una transhumancia, es decir, que el chivito es criado en la cordillera y genera que en diferentes épocas del año el chivito vive en la cordillera, que es la época primaveral y de verano, y luego baja a lo que es el puesto donde vive las personas en el campo y son criadas ahí. Por lo tanto, la actividad del departamento es muy variada. Básicamente no podemos decir que dependemos de una o dos actividades. El petróleo es la otra actividad que años anteriores tuvo un gran auge y un gran desarrollo en el departamento. Hoy, ustedes habrán escuchado lo que es vaca muerta, nosotros tenemos la cola de esa vaca, donde exitosamente se han hecho exploraciones y hay gran cantidad de petróleo. Y también hubo un gran desarrollo de las sales de potasio por allá, por el año 2011, donde una empresa llamada Vale, una empresa brasilera, se instaló en el departamento y empezó todo lo que fue la construcción para la extracción de sales de potasio. En esa época aproximadamente había unas 3.000 personas trabajando a unos 300 kilómetros del departamento, un lugar bastante inhóspito, pero con un gran desarrollo minero, por cuestiones políticas, por cuestiones de macroeconomía de nuestro país, donde no podíamos garantizarle a los inversores el desarrollo de la actividad, y también por una cuestión mundial de que las sales de potasio, el potasio cayó en su precio, Vale se retiró y no siguió con la actividad. Y hoy en día, nuevamente, la empresa que tiene a cargo ese desarrollo está empezando a trabajar para extraer sales de potasio. Es importante decir y definir que nuestro departamento, como te decía, tiene grandes posibilidades de desarrollo en la minería nuevamente. ¿Y por qué digo nuevamente? Porque también en el año 2012 una ley que vino a proteger el agua, la ley 2722, generada por el centro, los departamentos del centro de la provincia, en contra del desarrollo
de la minería, sobre todo de la minería metalífera, que es la más importante, la que mayor recursos genera, empezó a prohibir el uso de ciertas sustancias para poder desarrollar la actividad. Esto dejó un poco, en muy poco tiempo, relegado a Malargüe a que no ha podido desarrollar la minería, en que el petróleo ha tenido una gran caída en su producción, pero también a partir de esas situaciones el turismo empezó a tener un gran auge. ¿Y qué podemos decir del turismo? Que el turismo, muchos deben de conocer Las Leñas, Sí. ese complejo tan importante de esquí, uno de los más importantes de Sudamérica, que hoy, en este año, ha tenido una exitosa temporada por la gran cantidad de nieve que hay en el complejo y, por supuesto, en toda la cordillera. Bueno, el turismo, que era netamente un turismo de invierno, un turismo donde se desarrolla relacionado al esquí, hoy podemos decir que Malargüe es turismo prácticamente todo el año. En verano podemos visitar Malargüe y tiene unos lugares encantadores, como es La Payunia, como es Caverna de las Brujas, como es el volcán Malacara, y así un sinfín de situaciones relacionadas al turismo. Y relacionado a lo que es el desarrollo turístico también llegó Pirauller al departamento de Malargüe, que Pirauller es un lugar donde se desarrolla el estudio de todo lo que tiene que ver con los rayos, no recuerdo bien el nombre, ahora ya lo voy a recordar, pero llegan científicos de todo el mundo. Años anteriores llegaban muchos más, ahora la actividad no tiene la misma intensidad, pero esos estudios nos permitió que Malargüe sea un lugar de desarrollo turístico científico, sumado a que en nuestro departamento está la antena DS3, esa antena tan importante que hace estudios y análisis del universo y que hace un par de años se descubrió un gran descubrimiento en Marte y fue visto desde la antena que está ubicada en el departamento de Malargüe. Bueno, un poco resumido, pero te he dado un panorama de todas las actividades que tiene el departamento. Por supuesto que también tenemos la actividad comercial, que está ligada muchas veces al desarrollo de las otras actividades. Claro. Bueno, súper variado, ¿no? Toda la actividad económica que manejan en Malargüe, desde producción ganadera, minería, turismo. Bueno, justamente esto que mencionabas de las leñas y del turismo que se ha ampliado no solo del invierno, sino se ha ampliado a las otras estaciones. ¿Deja un ingreso importante para el municipio, el turismo? Bueno, hoy el turismo tiene un gran ingreso, sobre todo para el desarrollo privado. No es tan así para el sector público. ¿Y por qué digo esto? Y habría que hacer, por supuesto, yo te voy a resumir, pero habría que hacer un análisis mucho más profundo de los por qué. Pero el turismo en Malargüe, si bien hacemos turismo todo el año, tiene su estacionalidad muy marcada en el verano y muy marcada en el invierno. Lo que lleva a que los recursos que genera el sector privado sirven para que en esas épocas se genere mano de obra y también se generen nuevos emprendimientos. El municipio, en nuestro departamento, en lo que cobra por tasas y servicios, son tasas y servicios relativamente bajas. El municipio hoy tiene una gran coparticipación provincial debido a la extracción y al desarrollo del petróleo. Para ser más gráfico, lo que recibe el municipio por coparticipación es el 95% del presupuesto, hablando en dinero, y el 5% restante es lo que recauda el municipio por el resto de todas las actividades del departamento. Bueno, acá es un tema que se debería de trabajar más puntillosamente y sobre todo porque, ¿y por qué suceden estas cosas? No sucede en el turismo, pero suceden en otras actividades. Tenemos las empresas que llegan, trabajan, termina la actividad y no se quedan en Malargüe. O, por ejemplo, una empresa petrolera que tiene sede en Buenos Aires o sede en Neuquén, genera sus recursos y sus aportes impositivos
fuera del departamento. Y esto es un tema que en su momento desde la Cámara de Comercio lo tratamos, de cómo podemos hacer que Malargüe sea base de empresas y no estas empresas que trabajan transitoriamente y no generan un recurso permanente al departamento. Por lo tanto, también el municipio depende mucho de esa coparticipación, depende mucho de esos recursos, y si hoy a Malargüe le quitáramos ese recurso, el departamento sería totalmente inviable de administrar o de desarrollar. Claro, yo leí que Malargüe está entre los distritos más pobres, ¿no? de la provincia. Sí, a ver, podemos decir que Malargüe recibe de coparticipación en proporción a la cantidad de habitantes muchísimo más dinero que la gran mayoría de los departamentos de la provincia. Mm. Sí hay una gran parte de la ciudadanía con muy bajos recursos, y es porque en los últimos años el único generador de mano de obra en el departamento ha sido el municipio. Entonces, ¿qué Claro. nos lleva a esto? Que los recursos que llegan al municipio para desarrollar el departamento son volcados a gastos corrientes y sobre todo a sueldos. Entonces, estamos recibiendo recursos de una actividad no renovable que la estamos transfiriendo a gastos corrientes, no a actividades renovables que generan el desarrollo del sector privado. Entonces, por ahí esta visión que han tenido gestiones anteriores en el municipio han sido, en definitiva, una solución a corto plazo, y en el largo plazo está yendo en depresión del desarrollo del Departamento del Trabajo, porque la mano de obra que generan el municipio es con sueldos muy bajos. Entonces el desarrollo termina siendo bajo y la distribución de la renta per cápita en el departamento termina siendo muy baja. Entonces, acá estamos perdiendo un gran equilibrio económico, financiero y sobre todo de administración de recursos propios del departamento. Claro, sí, sí. Hace poco fue el primer Congreso de Energías en Malargüe, que hablaron sobre la importancia de las energías renovables. Y sé que estaban por abrir como un campo, bueno, me sale campo, pero es un parque solar de Geneia. No sé si ya está abierto. Bueno, ese parque solar está en construcción. Es uno de los parques solares más grandes que va a haber en la provincia, y va a generar la energía que hoy le está faltando al departamento para poder desarrollar la industria. Hoy, si en Malargüe una empresa de una industria determinada se quisiera instalar en el departamento, lo puede hacer, pero no puede enchufar ni siquiera una máquina, ni la más pequeña que tenga, porque no tenemos energía, no tenemos capacidad de energía, sumado a que es de mala calidad, es decir, tenemos cortes constantes de energía que perjudican en todos los aspectos al departamento. Bueno, ese parque solar viene a suplir esa gran necesidad, sin olvidar que en Malargüe se iba a construir Portezuelo del Viento, una inversión de $1.023 millones que quedó truncada porque las provincias río abajo, diríamos, que son Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires, se opusieron a la construcción de esta represa. Una represa que iba a generar durante 5 o 6 años más o menos unos 8.000 puestos de trabajo, que también iba a generar en el Perilago, uno de los perilagos más grandes de la provincia que íbamos a tener, un desarrollo turístico que iba a generar rutas y sobre todo iba a generar energía, que esa energía era propiedad de la provincia, por lo tanto también iba a generar un retorno sobre esa inversión. Bueno, Portezuelo del Viento quedó truncado, Malargüe nuevamente queda truncado. Si hacemos un detalle de lo poco que hemos hablado, 2012 se cae Vale con más de 4.000 puestos de trabajo, 2012 aparece la ley 7722 que no permite seguir desarrollando el desarrollo de la minería metalífera con sustancias como el cianuro, que separa el mineral de la tierra o hace una separación en este caso podría haber sido el oro, el cobre,
que eran minas que en ese momento estaban funcionando, otro golpe más al departamento de Malargüe, por Tesoros del Viento, otro golpe más al departamento, la falta de inversión por parte de YPF, sobre todo en los yacimientos petrolíferos, que generó baja en la inversión, baja en la coparticipación porque hay menos extracción de petróleo y menos mano de obra. Esto de Vaca Muerta en Neuquén, donde las empresas apuestan ahí porque las ganancias son mucho más elevadas que en nuestro departamento, por lo tanto, generó que nuestro departamento no se pudiese seguir desarrollando en temas de petróleo. Bueno, todos estos golpes han llevado a que un municipio haya tenido que absorber a través de la toma de personal, en muchos casos y sobre todo en la gestión anterior, de manera desmedida, porque podemos generar actividades que nos permitan trasladar los recursos al sector privado y que el sector privado haga el desarrollo económico como corresponde. La Ruta Nacional 40, el único tramo que no está asfaltado es el tramo sur del departamento de Malargüe, que son aproximadamente 120 kilómetros, que eso no nos permite la conectividad con la Patagonia. Y esto nos lleva a un Malargüe totalmente estancado. Hoy tenemos la esperanza de que la minería vuelva a ser la actividad principal del departamento, si le sumamos el turismo, si le sumamos el desarrollo petrolero nuevamente y ciertas actividades de las cuales posee el departamento, como es la ganadería, también no olvidar la agricultura. El departamento de Malargüe es tierra privilegiada para el desarrollo de la papa semilla y el ajo, lo cual genera también muy buenas posibilidades de inversión. Bueno, tenemos un contexto para que Malargüe se desarrolle. ¿Cuál es el contexto negativo del departamento? Que al momento de las decisiones políticas, y acá nos salimos un poquito de las actividades económicas, pero es bueno traerlo a colación, al momento del desarrollo de las actividades, cuando un político tiene que tomar una decisión, muchas veces ser el 3% del padrón electoral no tiene peso. Entonces los recursos empiezan a tornarse más favorables donde hay un padrón electoral mucho más elevado, y esta es una realidad de Malargüe y la sufre como tal. Sí, de muchos lugares también, ¿no? Que lamentablemente eso puede influir en el desarrollo del lugar. Vuelvo un poquito atrás sobre este proyecto de la represa que mencionabas. ¿Por qué las provincias que mencionaste, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, se opusieron? Bueno, ellos, sobre el río que se iba a construir por Tesoros del Viento, en Malargüe es el Río Grande, es uno de los ríos más caudalosos de la provincia de Mendoza, y ese caudal hoy en día está desperdiciándose porque en la provincia no se le da ninguna utilidad, y las otras provincias se oponen porque dicen que no van a seguir recibiendo los metros cúbicos que le corresponden y van a afectar al desarrollo de la provincia. El tema es que estas otras provincias tienen construido diques aguas abajo, que se llama el río Colorado, una vez que sale de la provincia. El COIRCO, que es el ente que rige a las 5 provincias para la administración del Río Grande y aguas abajo hacia al río Colorado, se opuso a que esto se desarrollara. Y esto data de hace muchos años, data de la época de Néstor Kirchner, que los fondos disponibles para la construcción de Por Tesoros del Viento están hechos bajo un acuerdo por una recomposición económica que se le hizo a la provincia económica en la década del 90. Ocurre un hecho muy importante, que es que San Luis recibe la promoción industrial, el diferimiento, a través de diferimiento impositivo, lo que afecta a la provincia de Mendoza, sobre todo al sur mendocino, generándole una gran caída en su Producto Bruto Interno. Entonces, cuando Néstor Kirchner era presidente, firma un convenio con Julio Cobos, que era el gobernador, por $600 millones por resarcimiento a esa promoción industrial que tuvieron sobre todo la provincia de San Luis. Esos $600 millones pasaron a ser en el año 2019
con un acuerdo entre Cornejo, actual gobernador ahora, y Macri, se transformaron en 1.023 millones de dólares porque llevaban no solamente la construcción de la represa, sino la relocalización de Las Loicas, que es un lugar bien al sur del departamento, la construcción de 2 rutas y la construcción del tendido eléctrico para estar interconectados al tendido eléctrico nacional. Esas obras sumaban 1.023 millones de dólares. Cuando Macri lauda a favor, al no ponerse las 5 provincias de acuerdo, Macri lauda a favor de la construcción de Portezuelo del Viento y comienza a hacer los aportes en cuotas como estaba pactado según el convenio. Al haber un cambio de gobierno, asume Alberto Fernández, él desarchiva el laudo y lo lleva nuevamente al COIRCO para que las provincias se pongan de acuerdo. Como las provincias no se pusieron de acuerdo para construir Portezuelo del Viento, Alberto Fernández laudó en contra de la construcción de Portezuelo del Viento. Por lo tanto, nuevamente caducaron todas las posibilidades de construir esta gran represa que hubiese generado muchos recursos, mucha mano de obra. Y hoy, actualmente, hay una gran disputa por esos 1.023 millones de dólares porque Milei, junto al gobernador Cornejo, firmaron un convenio donde en el convenio anterior decía que los 1.023 millones de dólares debían de ser usados exclusivamente para obras hídricas. Bueno, Milei y Cornejo destrabaron ese artículo y dijeron que el dinero es de libre disponibilidad. Por lo tanto, el dinero ahora no solamente que no se invierte en el sur, sino que Portezuelo del Viento es una obra que está totalmente caída. Y bueno, nosotros en el sur estamos peleando para que esos 1.023 millones de dólares queden entre los departamentos de Alvear, San Rafael y Malargüe, que fueron los más afectados por la promoción industrial de las provincias vecinas. Claro, claro. Gustavo, metiéndonos ya en el tema de minería en Malargüe, quería preguntarte de qué se trata el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental. Bueno, este es un proyecto que ya data de hace aproximadamente 4 años, que se empezó a transitar para básicamente comunicar en principio a la ciudadanía que la minería no mata a nadie, que la minería no es dañina, sino que la minería hay que controlarla como corresponde. Quienes desarrollan la actividad deben de recibir los controles como corresponden. Como te decía, en el 2012 se concreta una ley que es la 7722 que te dice que vos no podés usar ciertas sustancias para desarrollar la actividad minera, sobre todo la metalífera. Eso fue para un inversor la oposición más grande que tuvo. Tengamos en cuenta que quienes invierten en minería son empresas multinacionales, ni siquiera están en la Argentina. Son empresas que se dedican al desarrollo de la actividad minera relacionada al cobre, relacionada al oro, relacionada al litio, como son los minerales que hay en el departamento de Malargüe. Hoy el desarrollo de la minería se está concentrando en el departamento de Malargüe a través del concepto de Malargüe Distrito Minero Occidental. Y esto se está haciendo un trabajo desde el gobierno y de las instituciones concientizando a la gente que la minería es buena y después también para que el atractivo no solamente sea en relación a la actividad primaria, a la actividad privada, perdón, sino que también se sumen las instituciones, se sume el sistema educativo, se sume el Estado como un ente y una guía a llevar el desarrollo, y que entendamos que desde Malargüe comencemos a desarrollar la actividad minera que no afecta a ningún otro departamento y mostrar hacia el resto de la provincia que podemos hacer minería. Claro. ¿Los departamentos aledaños a Malargüe están a favor de la minería? ¿Están en contra? Bueno, tuvimos una gran oposición siempre del departamento de Alvear. ¿Por qué? Porque nosotros, el límite de Malargüe con San Rafael es otro río importante que es el río Atuel. Y gran parte del desarrollo de la minería
está lindante al río Atuel. Entonces, desde Alvear decíamos que le íbamos a contaminar ese río Atuel que atraviesa Alvear, llega hasta La Pampa, y por eso ellos se oponían a que nosotros desarrolláramos la minería. Hubo grandes discordias y Alvear trabajó realmente fuerte para que la minería no se pudiese desarrollar en nuestro departamento y que surgiera esta ley 7722. Hoy las aguas están mucho más calmas, hoy la concientización de que hay que hacer minería y con los controles correspondientes está en la ciudadanía. También las generaciones nuevas que necesitan de trabajo genuino, necesitan de una matriz productiva mucho más amplia, están entendiendo que esto que se generó en el 2012 ni nos cuidó el agua, ni hay más agua, ni las otras actividades se desarrollaron más, ni nada. Entonces, que fue una gran mentira, podríamos decir, que esta ley venía a cuidar el agua, porque la verdad que el agua la cuidamos nosotros, no la cuida una ley. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para que la minería se realice como corresponde y genere los recursos que corresponden. ¿Tenés alguna estimación de cuánto trabajo daría en Malargüe comenzar con la actividad minera? Mira, si nosotros pudiésemos recuperar el desarrollo que comenzó Vale en su momento, si pudiésemos desarrollar 3 o 4 proyectos mineros como es Cerro Amarillo, Hierro Indio, que están en proceso de exploración, con estos proyectos rápidamente, aproximadamente 1000 personas comenzarían a trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Que son procesos lentos. Yo no digo, mañana hago minería y al otro día estoy tomando gente, no. La etapa de exploración lleva entre 5 y 10 años. Saber qué cantidad de mineral hay, dónde está el mineral, qué calidad tiene, para después realizar inversiones millonarias, de muchos millones de dólares. Y una vez que la etapa de exploración sucede y realmente existe el mineral, ahí comienza un gran desarrollo de actividades, de toma de mano de obra directa y de toma de mano indirecta. Pero también el gran secreto es la industrialización del producto. Si nosotros el producto lo sacamos en bruto, es una cosa, pero si lo sacamos en lingotes, es otra cosa totalmente distinta. Claro, y eso ya implica un proceso de industrialización post-extracción. Un proceso de industrialización en el lugar, que es lo que hay que lograr. Claro. Industrializarle las actividades, lograr el mayor valor agregado posible, porque también es real que la gente dice, pero si la minería no deja recursos. No, no es que no deje recursos, es que si nosotros no exigimos que todas las etapas se realicen en nuestra provincia, no va a dejar recursos. Por supuesto, los camiones salen con tierra, llegan a otros destinos y en otros destinos se empiezan a procesar y a separar la tierra, diríamos, del mineral. Recién me mencionaste un poco qué es lo que piensa la ciudadanía con respecto a la actividad minera y la verdad que siempre hay mucha discordia, ¿no? En ese sentido. Por un lado está la gente, como mencionaste, que está a favor y que quiere puestos de trabajo en su provincia, en su lugar. Pero por el otro lado hay muchas organizaciones ambientalistas que están en contra, ¿no? de esto. ¿Allá hay organizaciones ambientalistas o algunos líderes políticos, por ejemplo, que estén en contra de la minería? Bueno, hoy en día ya son los menos, pero esas organizaciones ambientalistas estaban empujadas por políticos que hacían política a través del desmero de la actividad, y era la forma que tenían de crecer políticamente. Hoy quedan pocos de esos, muy pocos, pero las organizaciones estas ambientalistas tenían un sostén político. Una vez que el sostén político se empieza a retirar, empiezan a desaparecer estas organizaciones. Por sí solo no tienen ningún tipo de actividad, y más cuando no tienen gran credibilidad, porque eso es lo que no tenían, sino que tenían un sustento político. Bueno, hoy en Malargüe hay consenso social total para desarrollar la minería. San Rafael, que de los 3 departamentos del sur es el más poblado, también tiene consenso social para desarrollarlo. Y en Alvear estamos logrando una reconversión en la forma de ver la minería a través de los ciudadanos. Ya no hablar de minería antes en Alvear era cortar una ruta. Hoy
ya no existen esas movilizaciones. Quiere decir que, y también Alvear entiende que gran parte del beneficio de la minería lo tienen ellos porque empresas trabajan en la minería, personas que trabajan en la minería y que van desde Alvear a Malargüe a hacer ese desarrollo. Claro. Para cerrar, Gustavo, ¿qué pensás o cómo pensás que se va a dar el desarrollo de Malargüe en los próximos años? Bueno, mira, Malargüe necesita, para que realmente se genere un desarrollo, una decisión política en cuanto a conectividad, industrialización y energía. Si esas tres partes están en el departamento, Malargüe pasa a ser el departamento con desarrollo económico más importante de la provincia de Mendoza. Y no lo digo yo, lo dicen también, lo entiende así la política. Pero no podemos pensar un Malargüe desarrollado cuando no tiene las rutas necesarias para hacerlo. No podemos pensar en un Malargüe desarrollado cuando tiene un paso internacional y no está habilitado para transporte de carga. No podemos pensar en un Malargüe desarrollado cuando no podemos industrializar cada una de las actividades. El turismo por sí solo no genera los recursos necesarios para desarrollar el departamento. Eso es una gran realidad y la tienen que también entender la parte política, porque está claro que Malargüe no puede vivir del turismo, porque si Malargüe pudiese vivir del turismo, hoy el municipio no estaría tomando o contratando personas que están desocupadas. Por lo tanto, sobre esos tres ejes, Malargüe se tiene que desarrollar, sobre esos tres ejes básicos, tiene que pensar para desarrollarse. ¿Tiene con qué? Tiene los recursos que ningún otro departamento tiene. Tiene agua, tiene minería, tiene ganadería, tiene agricultura, tiene turismo. El Estado nacional y provincial tiene que tomar la decisión política de invertir los recursos necesarios para que eso suceda. Por supuesto, acompañado del sector privado. El sector privado debe ser el que desarrolla las actividades económicas, pero la infraestructura que se necesita en el departamento de Malargüe es totalmente responsabilidad de la nación y de la provincia. Bueno, Gustavo, muchas gracias por tu tiempo. Fue súper interesante y enriquecedor, la verdad, conocer tan en detalle todas las actividades que hay en Malargüe y los desafíos que tienen por delante, la riqueza, ¿no? que tienen para poder crecer y las posibilidades que ojalá puedan llevar a cabo para mejorar, ¿no? las condiciones de vida y desarrollar el sector, ¿no? el distrito. Bueno, muchas gracias a vos por la entrevista. Y la verdad que Malargüe hoy es el único departamento que puede generar derrame hacia el resto de los departamentos de la provincia. No así, no de manera inversa. Malargüe tiene esa posibilidad. Por eso decimos que la política tiene que tomar decisiones rápidas y concisas en cuanto al desarrollo de las actividades del departamento. Así que muy agradecido por esta entrevista y a disposición para cuando sea necesario. Muy bien, ahí pasaba la entrevista con Gustavo Miras. Para mí por lo menos fue muy interesante poder conocer toda la riqueza que hay en la zona de Malargüe, pero al mismo tiempo se plantea el desafío de la falta de implementación de políticas públicas que hagan que esa riqueza termine desarrollando un mayor bienestar en la población y ayude al desarrollo al largo plazo, ¿no? Así que son muchos los desafíos que plantea Gustavo. Fue muy interesante también la mención sobre la importancia que tendría un desarrollo minero en la zona. Esto lo vemos en varias provincias. Así que, bueno, nos deja varios elementos, ¿no? Para pensar cuál sería un buen camino o un mejor camino de desarrollo en la zona de Malargüe. Por mi parte, me despido de esta sesión en la que vimos un poco de Mendoza en acción. Muchas gracias.